Shalom, shalom, Javerín, que el Eterno, quien es bendito, les dé un día magnífico, les dé una mañana extraordinaria y con mucha paz, con mucho regocijo, con mucha alegría, para que la Shekinah pueda descansar en sus hogares, en sus vidas. Amén. Bueno, estamos en Crónicas de los Apóstoles, Perec 19, Pasuk 1, y dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Saúl, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis Ruach HaKodesh cuando creíste? Y ellos: ni siquiera hemos oído si Ruach HaKodesh está disponible. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis purificados? Ellos dijeron: en la purificación de Yohanan. Dijo Saúl: Yohanan purificó con inmersión en agua para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Yeshua. Cuando oyeron esto, fueron sumergidos en las aguas en el nombre del Adón Yeshua. Y habiéndolos impuesto Saúl las manos, vino sobre ellos la Ruach HaKodesh, y hablando idiomas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Saúl en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Pero como algunos rechazaban las enseñanzas y se iban endureciendo y hablando mentiras acerca del camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Adonai, y hacía Dios milagros extraordinarios y por mano de Saúl, de tal manera que hasta llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Adón Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Yeshua, el que predica Saúl, habiendo 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Yeshua: conozco y sé quién es Saúl, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y el nombre del Adón Yeshua se iba engrandeciendo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era en 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Adonai. Pasadas estas cosas, Saúl se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también ir a Roma. Y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden comentar aquí, extraordinarias, pero hoy queremos hablar de uno de los temas que se tocan aquí, los espíritus inmundos. Casi no lo tocamos porque no nos importa realmente, pero no podemos hablar de espíritus, no podemos hablar de la autoridad, no podemos hablar del dominio. En el caso por ejemplo, en el caso de Rab Shaul, un extraordinario maestro de Torah, que tenía la unción, que tenía la Shekinah, que tenía el poder. Ya vemos que no solamente echaba fuera demonios,
Eterno, sino también incluso se realizaban sanidades extraordinarias, incluso llevaban del altar de Rab Shaul o algún paño a los enfermos y se sanaban. Esto nos habla del nivel extraordinario de Kedushá, de presencia divina que tenía este varón. Este hombre no era cualquier varón, este era un hombre extraordinario. Y esto lo daba testimonio, es decir, todas estas obras, todos estos hechos daban testimonio de quién era Rab Shaul. Por lo tanto, mis amados, lo que debemos entender, número uno, es que no es nada más andar echando fuera demonios o haciendo milagros, prodigios y todo por el estilo, no. Tiene que tener el respaldo del Eterno. Rab Shaul lo tenía, definitivamente, fue un hombre que tenía ese respaldo. Nótese que había un grupo de gente pues cuando les hablaron de que si ellos habían recibido el Ruach HaKodesh, dijeron, pues ni sabemos que está disponible, dijeron, están disponibles el Ruach HaKodesh. Entonces ellos dijeron que solamente habían recibido la Tevilá de Yohanan Emerson, y cuál les explican que esto es solamente la cuestión de el arrepentimiento, para que se arrepintieran. Entonces les explicaron, les enseñaron y finalmente terminaron haciendo su Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach, y de esta manera uniendo su vida al Eterno y causando que por la imposición de manos de Rab Shaul recibieran el Ruach HaKodesh. Esto es cosa extraordinaria, porque una persona que está llena de la Shekinah, de la Ruach, puede también ministrar, desde luego, a la gente, pero no antes de que reconozcan que hay un solo Dios, no antes de que reconozcan al enviado, es decir, a Yeshua HaMashiach como el Mashiach de Israel. Y entonces esto da pauta por los dichos por los profetas que el Eterno daría precisamente de su espíritu. Esto es una implicación extraordinaria, porque esto no solamente llegó a todo judío, pero también a todo Bnei Abraham o gentil que en un momento dado reconociera esto. Y dado el caso y entendiendo que en el pasado solamente 3 personas recibían la presencia del Eterno, y esto era el Cohen Gadol, esto era el Neví, el profeta, y esto es el rey. Eran las 3 personas únicamente las que podían y tenían en su posesión, podían tener, y no todos, podían tener el Ruach HaKodesh. Entonces, esto de que ahora toda persona es una bendición extraordinaria. El anhelo del corazón de purificar, de vivir adecuadamente, traerá como resultado que la presencia del Eterno está en la vida de la persona. Hay quien tiene la presencia del Eterno en su vida, pero no tiene la sensibilidad para saber que ahí está. Estas son 2 cosas, y aquí es importante. Bien, hay gente que busca tener la presencia del Eterno, pero no la puede tener si no has hecho su conversión a Dios Altísimo y no ha aceptado y no ha visto verdaderamente quién es el Mashiach de hoy. Puede haber cuestiones emocionales. Hay gente que dice que tiene el Ruach HaKodesh y solamente se convulsiona porque tiene un demonio. Y mucha gente es confundida, incluso en las religiones. Son confundidos, el emocionalismo corre, pero a raudales. Pero la realidad es que dentro de todo esto no hay emocionalismo, hay conocimiento, y ese conocimiento te lleva a tener una relación con el Eterno de pacto por medio de Yeshua HaMashiach, y consecuentemente esto trae como consecuencia que, dado la purificación de su vida, esto traiga como consecuencia el establecimiento del Ruach, o visto de esa manera, o de la Kedushá, la presencia del Eterno, que son 2 aspectos que podríamos decir que son iguales,
pero son expresados de alguna manera diferente. Esto quiere decir que no es que el Ruach sea un Dios y la Kedushá sea otro Dios, no, es el mismo Dios, solamente manifestando de diferentes maneras su presencia o su espíritu. Entonces, en ese sentido, al final del día es el mismo Dios y así nos se presenta. Por otro lado, debemos entender que esto es dado a todos, pero vamos a contestar la pregunta que hice hace un rato. ¿Por qué entonces, si tenemos el Ruach, cuando descendemos a las aguas, cuando descendemos a la Mikveh, cuando hacemos nuestra Tevilá, algunos de nuestros maestros nos enseñan que a partir de eso, hay muchos que en ese mismo acto de hacer su Tevilá son llenos de Ruach. Pero hay muchos que en el proceso de 3 meses, en lo que reciben esa conexión, en lo que reciben esa confirmación en su vida y confirman su fe, su anhelo, su emuná a Hashem, el Eterno produce en su vida la recepción de su presencia en la vida del hombre o de la mujer que hace esta purificación y su pacto con el Eterno. ¿Por qué es que entonces no se percibe? Hay gente que dice, no, hasta se hace como su cajetilla de cerillos a ver si de pura casualidad suena, pero no suena nada. Te voy a decir que el Ruach por eso no va a sonar, la que ya no suena. Se percibe, sí se percibe. Pero ¿cómo se percibe? Cuando el Eterno permite que lo percibas. ¿Y cuándo es percibido por nosotros? Cuando nosotros tenemos esa sensibilidad, cuando nuestra mente, nuestro corazón se va limpiando, se va transformando, cuando hay tajor, pureza, cuando hay santidad en nuestra vida, kedushá, cuando nosotros nos hemos vuelto tiernos por dentro de nuestra alma, se ha habido una restauración y entonces nosotros sentimos la presencia, sabemos que está la presencia del Eterno en las cosas que hacemos, en las situaciones que vivimos. El Eterno está presente y sentimos la presencia del Eterno. Y eso es algo muy importante y todos deberíamos de buscar y se debería de buscar esa sensibilidad. Al final del día, quien permite esa sensibilidad para reconocer y para apreciar esa presencia del Eterno es el mismo Jesús. Es Él el que nos dice, o más bien decide, que nosotros lo podamos percibir o sentir. Pero pues se tienen que dar las condiciones. En el caso de Rafa, pues era un hombre de Torah, era un hombre entregado, era un hombre que sufría por el Malachut Hashamay, era un hombre que no escatimaba absolutamente nada, que buscaba siempre la voluntad del Eterno y dando a conocer a Mashiach, porque al dar a conocer a Mashiach, daba a conocer a los gentiles el Dios uno y único. Y esto habla de una gran elevación espiritual, de una gran unión con el Eterno al hacer todo lo que hacía. Y ciertamente pues mucha gente cuando llega a la religión quiere hacer lo que nuestro santo maestro hacía, lo que Rab Shaul hacía. Y te voy a decir, hay mucha gente que llega a echar fuera demonios, pero eso no indica que ellos realmente sean incluso parte del pueblo de Israel y que sean parte de los escogidos. ¿Por qué? Porque en una Midrash nuestro santo maestro dijo, y en aquel día dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre. Y entonces dice el maestro,
y escucharán que será dicho: apartaos de mí, hacedores de maldad. Jamás los conocí. Porque ciertamente en el nombre de Yeshua hay fuerza y poder, pero usurpan un poder y una autoridad que nos les ha sido dada. ¿Hay poder en ello? Sí. ¿Hay fuerza? Sí. Pero al final del día, si un elemento, si una persona no tiene la capacidad de ser realmente lo que debiera ser, el Eterno va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. La realidad es que hay mucha gente que camina mal, que anda mal, que se deja llevar por los impulsos de su corazón, de su carne. Y ciertamente la tentación existe, pero la verdad es que uno puede resistir cualquier tentación. Así es que, mis amados, si nosotros queremos percibir la presencia de Hashem en nuestras vidas y que se haga patente incluso cuando tú oras por la gente, cuando tú oras por alguna sanidad o por un problema y se haga patente, será precisamente porque tú estás teniendo una muy buena relación con el Eterno, obedeciendo sus mandamientos, buscando estar en pureza y en santidad, caminando día a día de la mano de Él, guardándote, librando las batallas que tienes que librar, porque hay que librar muchas batallas. ¿O tú crees que Rab Shaul no las libró? Desde luego que sí, pero sin embargo, por lo que podemos ver, podía librar las batallas y podía salir bien librado, porque su mente, su corazón, su alma, su vida estaban puestas y estaban apostadas al servicio de Hashem. Que el Eterno te ayude a pensar en esto. Aquí es una realidad la autoridad en el nombre de Yeshua, definitivamente, pero no es para todos. Y por el otro lado, si tú quieres ser sensible a la presencia del Eterno, que el Eterno se manifieste en tu vida, tendrás que ser un recipiente adecuado, justo, bueno, santo, para que el Eterno se exprese y se manifieste a través de tu vida. El Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.